Buenas noches. Platico ahora con el consejero electoral Ciro Murayama. A propósito, buenas noches, consejero. Muy buenas noches, gracias, Carlos. A propósito de lo que me sorprendió, ya el consejero presidente Lorenzo Córdoba habló ayer de la posibilidad o del deseo casi de que mejor no haya elecciones porque la mezcla de pandemia con las complicaciones que se dan con el tema de la consulta que se pretende sobre los expresidentes, parece ser que el INE está pues con un titipuchal de cosas que resolver y no sé cómo le van a hacer. Sí. Sí, efectivamente, lo que estamos listos para hacer son las elecciones del año próximo y también este año, el 18 de octubre, se van a celebrar las jornadas electorales de Coahuila e Hidalgo que tenían que haber sido en junio y por la pandemia se pospusieron, pero para el año próximo estamos trabajando en lo que nosotros le hemos llamado la elección más grande de la historia, porque van a ser concurrentes por primera vez las elecciones federales para la Cámara de Diputados con 32 procesos locales. Es decir, en todas las entidades va a haber elecciones y se van a elegir 15 gubernaturas, se van a renovar los municipios de 30 estados y también el Congreso local en 30 entidades. En total va a haber la mayor cantidad de cargos de elección popular en disputa en una sola jornada electoral y también con el padrón electoral más grande. Estaremos llegando prácticamente a los 95 millones de posibles electores y eso nos va a exigir un trabajo de instalar 164,500 casillas, para lo cual vamos a visitar en su domicilio a 12,400,000 ciudadanos, porque la ley nos mandata a visitar al 13% del padrón electoral para invitarlos a ser funcionarios de casilla, porque en nuestro modelo, quien se hace cargo en el momento clave de la elección, que es el día de la jornada, de ser la autoridad que instala la casilla, recibe a sus vecinos, cuenta los votos, llena las actas, pues son nuestros propios vecinos, como lo sabemos. Entonces, para este trabajo, el INE ya incluso aprobó su proyecto de presupuesto que ha remitido al Ejecutivo para que a su vez lo turne sin hacerle modificaciones a la Cámara de Diputados. Y como tú señalas, en caso de que hubiera una consulta, eso implicaría hacer una segunda elección un par de meses después. La votación para renovar a gobernantes y representantes va a ser el 6 de junio, el primer domingo de junio, como marca la Constitución. Y fíjate que ahora que se modificó la Constitución para incluir la revocación de mandato, movieron la fecha de la consulta popular a el mes de agosto. Antes era el mismo día de la votación y esa yo creo que era una buena idea, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, que son con frecuencia convocadas las consultas con el día de las elecciones, pues la gente vota por el gobernador y a la vez se pronuncia para legalizar la marihuana, en fin, distintos asuntos que se someten a consideración popular, se hace el mismo día de la elección. Aquí se separó, lo cual yo no creo que sea una buena idea, y además el tema de consulta que se está sugiriendo, creo que no cumple con el estándar constitucional y es difícil que ese ejercicio se llegara a celebrar. Bueno, sí, porque los asuntos de justicia no son materia de votación y probablemente en ese sentido se manifieste la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene que calificar si sí o no se realiza la consulta. Así es, el artículo 35 constitucional, que es el que está dedicado a especificar los derechos de los ciudadanos, señala que es derecho de los ciudadanos votar en las consultas populares, pero expresamente este artículo dice que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos
por esta Constitución, entre otros, pues la presunción de inocencia y el debido proceso. Que popularmente se vote por iniciar un juicio contra alguien, pues es contrario también a lo que establece la Constitución, que quien inicia es el Ministerio Público, y ante hechos pues que justamente sean materia de delito. Hasta donde sabemos, los expresidentes, así en su conjunto, además son personas distintas con responsabilidades individuales, cada uno en su actuación, pues no hay ningún procedimiento abierto hacia ellos. Que se active vía consulta popular, pues creo que iría contra el edificio, si se quiere un poco maltrecho, de la legalidad y del Estado de Derecho en nuestro país. Entonces, las consultas pueden ser iniciadas por los propios legisladores, por ciudadanos que lo piden, el 2%, en este caso pues estaríamos hablando de algo más de 1.800.000 personas, o bien por el presidente de la República, pero siempre estas consultas tienen que pasar por el filtro de la Corte para que digan si los ministros, si es constitucional o no esa pregunta. Hay otras cosas que tampoco se pueden someter a consulta de acuerdo a la Constitución, como es la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas, de tal manera que incluso ya en el pasado, en 2015, hubo distintas iniciativas de consulta popular que la Corte desestimó. Se trataba en ese momento, se buscaba que pudieran coincidir esas consultas con la elección federal de 2015, justamente, y el INE validó las firmas, las revisó. Cuando llegó la pregunta a la Corte, las distintas preguntas, varias versaban sobre la reforma energética, y como eso le pega a los ingresos del Estado, la Corte dijo, pues esto no puede ser sometido a consulta popular. Entonces hay ese antecedente. Veremos desde el punto de vista organizativo para el INE hacer esta consulta, pues es de nuevo una enorme movilización. No hemos considerado en el presupuesto que hemos enviado a la Cámara de Diputados la posibilidad de celebrar una consulta. Tendría que haber un monto importante de recursos para llamar otra vez a votar a una partida excepcional que es de poco más de 8,000 millones de pesos. Directamente organizar la elección, instalar las casillas, la inversión que tiene que hacer el Estado mexicano para esta renovación democrática de sus poderes es de alrededor de 8,000 millones de pesos. Como bien lo señalas, pues volver a convocar a una votación un par de meses después también significaría pues una movilización que requiere recursos, sí, de tal manera que pues eso sería una derivada de esta idea de que prospere la consulta, que insisto, por su contenido, yo creo que no encaja en lo que la Constitución contempla. Bueno, además está una previsión en el Código Penal Federal a propósito de los servidores públicos que impulsan la denuncia. Supongo que eso incluye a todo el mundo, a diputados, senadores, al presidente mismo, que obliga a denunciar cuando conozcan de un delito. Y quizás hay penalidades para quien no lo haga. Es decir, no se puede señalar sin precisar cuál es el cargo. Cosa sí, que la verdad es que uno tendría que terminarlo de investigar o investigarlo y corroborarlo el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República. Pero en esto de los gastos que tienen que hacerse para una jornada como la de las elecciones o de la consulta, bueno, ya por lo pronto para las elecciones el INE tiene que gastar, entiendo, más de 400 millones de pesos adicionales a lo que es una jornada
como esa por los insumos o los productos que tienen que asegurar a los funcionarios de casilla y a la ciudadanía para prevenirse de contraer la pandemia o el COVID-19. Fíjate que hay tres cosas que van a estar marcando las elecciones del próximo año. Una, la magnitud de la elección en buena medida por la demografía. Sigue creciendo nuestra población, sobre todo en la gente que llega a la edad de ciudadanía. Dos, la concurrencia, que te mencionaba hace un momento, que nunca habíamos tenido tantas elecciones locales el mismo día que la federal, y eso hace que tenga que haber más funcionarios de casilla en cada casilla. Y el tercer elemento es la pandemia, es decir, tenemos que proteger a la gente, buscar espacios amplios donde sea la votación, evitar el hacinamiento, digamos, de la gente. Necesitamos poner en cada casilla señales para la fila, muebles adicionales, mesas para que haya suficiente distancia entre los funcionarios. Cada funcionario va a tener su cubrebocas, pero también una careta, y a los ciudadanos les vamos a estar dando mascarillas, cubrebocas, si no llegan con ella, porque va a ser obligatorio usarla para evitar que una jornada democrática se vuelva una jornada de contagio. Es muy compleja. 380 millones de pesos adicionales para proteger a la gente frente al COVID, porque pues no tenemos una bola mágica que nos diga en qué momento va a haber una vacuna y la gente va a estar vacunada. Entonces, mejor, con toda seriedad, hay que tomar las medidas de prevención y de protección a la salud. Elecciones complicadas y creo una consulta imposible, pero Ciro Murayama, seguiremos platicando para ver qué con otras resoluciones que tiene que tomar el INE, de hecho desde este lunes, muy importantes, y yo te pido que estés en aptitud de volver a aparecer aquí en el Asalto a la Razón. Con todo gusto, Carlos. Un placer. Muchas gracias, consejero Ciro Murayama. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.